Vamos a hablar de las políticas económicas, sus objetivos y los distintos tipos de políticas que ejercen los gobiernos al tratar de conseguir el desarrollo. Vamos a ver qué objetivos persiguen las políticas económicas en general. Normalmente son tres: el pleno empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de precios. El pleno empleo y el crecimiento económico van de la mano, ya que cuando hablamos de pleno empleo hablamos de los factores productivos, ¿no? O sea, tanto sea la mano de obra como el capital o la tierra. Y eso, la utilización de nuestros recursos al 100% son los que, y en particular de la mano de obra, son los que van a permitir el crecimiento económico de nuestro país. Lo cual no es independiente de la estabilidad de precios, o sea, de tratar de, si bien un poco de inflación es buena, mucha inflación no lo es. Por lo cual, buscar la estabilidad de precios tiene que ser uno de los objetivos de la política económica El gobierno tiene distintas herramientas para llevar adelante esas políticas económicas. Básicamente son tres. Hablemos de política exterior, política monetaria y política fiscal. La política exterior es cómo nos relacionamos nosotros con el mundo, ¿no? Nosotros no somos un país, no somos una de las primeras potencias, si bien estamos dentro del G20, no somos de las primeras potencias mundiales, por lo cual es importante aliarse, lo cual no quiere decir estar el 100% de acuerdo, pero sí tratar de ser consistente con una alianza estratégica con una de las dos potencias que en este momento se vislumbran como la nueva multipolaridad o nueva bipolaridad. Hay una lucha evidente entre China y Estados Unidos, en la cual un país tiene que tratar de definirse hacia un lado o hacia el otro y no ir cambiando de gobierno. Por ejemplo, con el gobierno anterior nosotros estábamos más alineados con Estados Unidos y ahora nos volvemos a alinear otra vez para el lado de China y Rusia. Entonces no es muy consistente en el tiempo tener estas políticas exteriores erráticas. Es más, estas políticas exteriores tan volátiles son una de las causas del decrecimiento argentino. Otra herramienta de la política económica es la política monetaria. La política monetaria está relacionada básicamente con el tipo de cambio y la estabilidad de precios, lo cual ha sido evidentemente también un fracaso en los últimos 70 años. Esa política monetaria lo lleva a cabo el Banco Central y yo les comenté que uno de los elementos más importantes del Banco Central es justamente la autarquía. Eso lo vimos en videos anteriores. La única forma de conseguir una política monetaria consistente también en el tiempo para tratar de dominar la inflación y el tipo de cambio es el tema de la autarquía, que implica una división clara entre el poder político y el poder financiero, representado por el Banco Central o ejecutado. Y luego tenemos la política fiscal, que está relacionada básicamente con el déficit o con el superávit fiscal, es decir, a ver si el Estado gasta más o menos de lo que le ingresa y cómo maneja su presupuesto. Vamos a hablar un poco específicamente de política monetaria. La política monetaria la lleva adelante en Argentina el Banco Central de la República Argentina y tiene como objetivos la estabilidad del valor del dinero, de la moneda nacional, lo cual puedo hacerlo a través de dos elementos: la inflación y el tipo de cambio. Tratar de mantener y de jugar con el tipo de cambio y la variación entre ellos. Evitar una balanza de pagos deficitaria. La balanza de pagos, simplificándola, hablaría de exportaciones menos importaciones, pero solo simplificando. Y otro de los elementos fundamentales de la política monetaria es acumular reservas, pero reservas genuinas. O sea, reservas genuinas, no a través de papelitos de colores, como podrían ser, por ejemplo, los Schwabs chinos, que son una herramienta que no es exactamente lo mismo que lingotes de oro, ¿no? O sea, como sabemos los distintos elementos que se incluyen dentro de las reservas, entre los cuales están el dólar billete, otras monedas, otras divisas. Los Schwab chinos, que son papeles firmados para comerciar exclusivamente con China, y lingotes de oro. O sea, cada una de esas se incluyen todos en las reservas, se expresan en dólares, pero no es lo mismo. Obviamente, mayor reserva tenga yo como país, mayor seguridad y mayor estabilidad de mi economía, lo que me va a permitir mejorar mi desarrollo. ¿Cuáles son las herramientas de la política monetaria? Bueno, lo ejerce el Banco Central y ellas son el encaje legal, que sabemos que es el porcentaje que obliga el Banco Central a que los demás bancos no presten. Entonces, de esa manera maneja la oferta monetaria, la sube o la baja según aumenta o disminuya ese encaje legal.
Después tienen los redescuentos. Los redescuentos son los préstamos que el Banco Central le da al resto de los bancos a corto plazo para mantener la liquidez del mercado. Otra herramienta para manejar la oferta monetaria es intervenir en el mercado de pesos a través de la colocación o no de letras. Letras son títulos públicos de corto plazo que si el Banco Central, por ejemplo, licita, o sea, pone a disposición del mercado un determinado tipo de letras y esa tasa de interés que paga es atractiva, entonces las personas o los inversores, ¿qué van a hacer? Van a comprar esas letras porque le resulta atractiva la rentabilidad, lo que va a generar que disminuya la cantidad de dinero en circulación en el mercado, lo que va a secar la plaza. Y otra herramienta que tiene también la política monetaria del Banco Central es intervenir en el mercado de cambios a través de controles de cambios, a través de compra o venta de divisas. Bueno, tiene distintas herramientas, pero interviene directamente en el mercado de cambios. Los tipos de política monetaria. Nosotros tenemos dos, la expansiva y la restrictiva. La expansiva básicamente consiste en hacer la base monetaria más grande, más amplia, expandirla. Lo hace a través de las herramientas que habíamos hablado antes y específicamente, por ejemplo, una de las formas es de bajar el encaje legal. ¿Sí? Al bajar el encaje legal, los bancos tienen más dinero para prestar y al tener más dinero para prestar hay mayor generación de creación secundaria del dinero, mayor M2, M3 y M4, lo que hace que aumente la oferta monetaria. Otra opción es la de bajar las tasas de interés de los préstamos, entonces a las personas no les interesa invertir en el mercado y gastan y consumen más. Y la tercera opción sería no renovar las letras, es decir, el momento del vencimiento de las letras de tesorería, directamente no volver a licitar, entonces quedan los pesos en el mercado y aumenta también de esa forma la oferta monetaria, al no renovar esas letras. La otra postura, la otra opción como de política monetaria es la restrictiva. La restrictiva busca todo lo contrario, disminuir la oferta monetaria. ¿Y cómo lo hace? De la manera contraria a la anterior. A través de subir el encaje legal, aumento el encaje legal, los bancos pueden prestar menos, al prestar menos hay menos oferta monetaria. Puedo subir las tasas de interés también, si la tasa de interés es muy atractiva, entonces a mí me interesaría ir y invertir mi dinero en el mercado financiero para obtener una mayor ganancia. Y otra forma restrictiva también es de licitar nuevas letras. Esto de licitar nuevas letras también hace que el dinero de las personas vaya a comprar esas letras, compre las letras, se endeuda obviamente el Estado y de esa manera hay menor oferta monetaria. Esto normalmente, lo de menor oferta monetaria, se busca cuando se trata de bajar la tasa de inflación. Veamos la otra herramienta que tiene el gobierno, que es la política fiscal. La política fiscal la ejerce el Ministerio de Economía a través de dos tipos de políticas, a su vez. Las discrecionales y la de los estabilizadores automáticos. Las políticas discrecionales son aquellas que emplean los gobiernos cuando quieren influir sobre los ingresos o gastos intencionadamente, ¿no? A propósito. Estas políticas pretenden mantener el tono de la actividad económica en un determinado nivel, ya que normalmente en épocas de crisis contribuyen a evitar la caída, digamos, del nivel de producción de bienes y servicios. Veamos las distintas opciones de política fiscal discrecional. Podríamos hablar primero de la obra pública. Los planes de obra pública permiten que en épocas de crecimiento, en épocas de recesión, si yo quiero mejorar el crecimiento económico, aumento la obra pública, aumento el gasto público, entonces de esa manera aumento la demanda agregada. La formación de empleo. Esto está relacionado con el tema de la educación y contratar y formar trabajadores durante breves periodos de tiempo para conseguir una mejor inserción laboral. Pueden estar amparados por distintas administraciones públicas en proyectos que se concreten en la formación ocupacional y de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, sería el caso de las secundarias industriales que buscan la capacitación o la forma de pasantías a través de... otra política discrecional sería la de subsidios o transferencias. Y la modificación de impuestos, obviamente, si los aumento o lo disminuyo, me voy a encontrar en una situación diferente con respecto a la demanda agregada. Las otras herramientas que tiene la política fiscal son las
lo que llaman estabilizadores automáticos, que son los ingresos o los gastos públicos que aumentan o disminuyen a la par del nivel de producción de un país. Con el uso de estos estabilizadores automáticos, las transiciones entre las distintas fases de los ciclos económicos de extensión y recesión son más breves y menos traumáticas. Entonces, manejando correctamente estos estabilizadores automáticos, se consigue que el ciclo económico se atenúe y no se transforme en ese ciclo tan ciclotímico que tenemos tipo electrocardiograma en Argentina. Los estabilizadores automáticos, bueno, son los impuestos proporcionales, que son aquellos que se mantienen constantes sin importar los niveles de renta. Los progresivos, al revés, ¿no? Aquello cuya tasa va variando según el nivel de renta, que aumenta a medida que yo tengo mayor nivel de renta. Las contribuciones sociales, que son los aportes que hacen los trabajadores y las empresas a las jubilaciones, a la seguridad social, a cambio de la protección social que el organismo, el PAMI o el ANSES le brinda a los trabajadores. Y los subsidios de desempleo, que son ayudas económicas concebidas por el Estado para cubrir las necesidades sociales y económicas derivadas de una situación de desempleo forzoso, el cual debe darse por un periodo corto de tiempo. Los tipos de política fiscal, vamos a encontrarnos con los dos mismos tipos que las monetarias, la expansiva y la contractiva. Lo que varía, obviamente, son los instrumentos. En épocas de déficit fiscal, o sea, en épocas de crisis dentro del ciclo económico o de recesión, lo que se aconseja es que como política fiscal el Estado aumente el gasto público y baje los impuestos. ¿Sí? Eso va a permitir, eso va a generar que la renta disponible para gasto aumente, que el consumo aumente. Obviamente va a aumentar la demanda agregada. Acá estamos viendo la fórmula de la demanda agregada de Keynes, básicamente, y va a aumentar la producción, el empleo y los precios. Por eso se utiliza en épocas de recesión o en épocas de crisis en el ciclo económico. No se puede mantener a largo plazo porque si no el déficit fiscal se transforma en un déficit estructural, el cual conocemos. En cuanto del otro lado, al revés, podríamos utilizar una política fiscal contractiva que se utiliza también en las épocas del ciclo económico de auge o de expansión. Entonces, para evitar que los precios suban y que se genere inflación, ¿qué se hace? Se aumentan los impuestos y se baja el gasto público. Entonces, de esa manera también, de acuerdo a la fórmula de demanda agregada de Keynes, vamos a encontrar con mayor renta disponible, con menor renta disponible, va a haber menos consumo de inversión, va a bajar la demanda agregada y va a bajar la producción y el empleo, pero van a bajar los precios. Entonces ahí no se va a generar esa inflación que es tan dañina para la economía, para mantener una economía sana. Por supuesto que en esta época, ¿qué se produce? Al aumentar los impuestos y bajar el gasto público, se tiene que producir superávit fiscal. ¿Por qué? Porque este superávit es el que me permite, en momentos de crisis, transformarme en déficit fiscal sin endeudar al país. Obviamente todas estas políticas económicas, las tres que hablamos hasta ahora, deben darse en el medio de un desarrollo sostenible y sustentable, en el cual equilibremos o busquemos el equilibrio entre lo económico, lo social y el medio ambiente. Es decir, no podemos, la ONU está tratando de dar un paso adelante, teniendo en cuenta o obligando a sus miembros a tener en cuenta también el uso responsable del medio ambiente. Por eso están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable que sostiene la ONU y que vemos muchas veces en el modelo de Naciones Unidas cuando participamos en él. Bien, por ahora nada, no les voy a robar más el tiempo, espero que les haya sido de su agrado y nos vemos en próximos videos. Adiós.